Bienvenidos a nuestra quinta conversación en línea. Esta vez el líder educativo se traslada a Concepción y desde la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción le invita a participar de esta conversación que nuestro centro ha establecido como una forma de acercar temas de interés de la comunidad educativa a través de este medio digital. Esta vez nos vamos a concentrar en conversar sobre evaluación formativa. Algunas preguntas para introducir. ¿Cómo es nuestra cultura evaluativa? ¿Cómo asumimos esta tarea en la sala de clases? ¿De qué hablamos cuando conversamos de evaluación formativa? ¿Qué impacto tiene en el aprendizaje de los estudiantes? Cómo implementar efectivamente estos procesos de evaluación formativa en la sala de clases. Para conversar de esto, tenemos una invitada muy especial, Bernardita Muñoz. Bienvenida, Bernardita, a Concepción. Muchas gracias, Jorge. Ella es psicóloga, es doctora en educación de la Universidad de Bristol, Inglaterra. Actualmente cursa también un postdoctorado en esa misma universidad. Además, Bernardita es escritora, con mucho agrado. De literatura infantil. Literatura infantil, nos compartió el diario de Noelia, que fue premiado en el IBI, Medalla Colibrí. Medalla Colibrí. 2017. Les invitamos a leer este texto, esta literatura interesante de Bernardita. Bernardita, conversemos de evaluación, pero antes, ¿por dónde van tus temas de interés? ¿En qué has estado en el último tiempo desde el punto de vista de la investigación? Bueno, primero que nada quiero agradecer esta invitación a estar aquí en la Universidad de Concepción, el líderes educativos, y esta oportunidad de tener esta conversación con todos ustedes a través de este webinar. Y mi tema de interés, mi tema de investigación en el que hice mi doctorado y ahora mi postdoctorado, es cómo evaluar con equidad la calidad de los aprendizajes y de la enseñanza que ocurre en nuestros establecimientos educacionales. Específicamente, mi tema se ha centrado en los modelos de valor agregado o cómo poder evaluar de manera relativa lo que aporta cada escuela a la enseñanza y al aprendizaje. Entonces, esos son los temas que a mí me interesan: equidad y calidad y evaluación. Ese es el cruce en el que me he especializado. Y antes de comenzar con mi trabajo académico, antes de mi doctorado y de mi magíster, que también lo hice en Inglaterra, trabajé como directora de evaluación en 2 redes de colegios particular subvencionados en la región metropolitana. Por lo tanto, también tengo experiencia de cómo se viven y cómo se implementa, cómo se lleva a cabo la política educativa, por ejemplo, dentro de un establecimiento educacional en términos de evaluación y de medición de los aprendizajes. Y hoy día el tema central es la evaluación formativa, lo cual también es una estrategia que nos permite evaluar con equidad y aumentar la equidad en la evaluación de los aprendizajes y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, creo que es una súper buena oportunidad para reflexionar. También vamos a tener oportunidad de recibir preguntas de ustedes, lo cual es muy interesante porque nosotros vamos a plantear una conversación, pero esta es una conversación abierta. Muy bien. Ya hemos recibido algunas preguntas, particularmente a través de la inscripción que algunos de ustedes han hecho en los días previos, pero también está abierta la posibilidad para que ustedes nos hagan llegar sus preguntas, a partir de las cuales también vamos a dialogar con Bernardita. Vamos a desarrollar esta conversación en 3 bloques. Un primer bloque vamos a hablar en general acerca de la cultura de la evaluación. Este es un proceso complejo que transcurre en culturas que se han desarrollado, que se han creado
que se han de alguna manera establecido y que le dan sentido a lo que hacemos hoy día. En un segundo momento vamos a tratar de precisar el concepto. Cuando hablamos de evaluación formativa, ¿qué es y qué no es la evaluación formativa? Y en un tercer momento nos vamos a acercar a la sala de clase. ¿Cómo trabajamos la evaluación formativa en la sala de clase? Así que vamos a partir por lo primero, Bernardita. Primero vamos una mirada a qué sabemos de la cultura escolar en materias de evaluación. ¿Cuál es el contexto que podemos trabajar antes de empezar a conversar más en detalle sobre evaluación formativa? Bueno, yo creo que hay dos temas que es súper importante resaltar en el contexto que nos ofrecen oportunidades para pensar en la evaluación en general y en la evaluación formativa en específico dentro de los establecimientos educacionales. Lo primero es la nueva clasificación de las escuelas en términos de su desempeño, implementado por la Agencia de la Calidad. Y esto es muy relevante porque en países como Inglaterra, donde se han desarrollado modelos similares en términos de alta responsabilización a las escuelas, es decir, lo que ellos llaman high stakes, es decir, si una escuela es evaluada reiteradamente en un nivel de desempeño deficiente, arriesga que se cierre la escuela. O sea, es así de alta la consecuencia que tiene la evaluación de desempeño para una comunidad educativa. Y lo que hemos visto es que cuando han habido este tipo de política, se da un efecto no deseado, y es que los profesores tendemos a evaluar cada vez de manera más estrecha los aprendizajes, algo que en inglés se dice teaching to the test, enseñar para la prueba. Las clases muchas veces se pueden empezar a parecer a pequeños ensayos Simse, lo cual obviamente limita la posibilidad de aprendizaje. Entonces, esa es una luz que hay que tener atento. Esta alta responsabilización en la escuela ofrece muchas oportunidades para mejorar el aprendizaje, pero también presenta esta posibilidad que obviamente no es lo que se espera generar con esta política. Entonces, una forma de combatir esta estrechez en la forma de evaluar es justamente introducir la evaluación formativa. La evaluación formativa podría entenderse como un antídoto contra un foco muy estrecho en la evaluación sumativa o la evaluación muy parecida a la evaluación estandarizada. Y una segunda razón, un segundo elemento de nuestro contexto que es muy importante resaltar, es que si ustedes, por ejemplo, van a Google y escriben evaluación formativa, les aseguro que les van a salir más de 1 millón de entradas, porque la evaluación formativa ha estado dando vuelta en la educación hace muchos años. Ya en 1967 Scriven define la evaluación formativa y la compara con la evaluación sumativa. Entonces, no es algo nuevo, pero sí hace poco han habido investigaciones muy importantes en la línea de la efectividad escolar, específicamente, por ejemplo, el trabajo de Hattie de 2012, en donde toda la comunidad que trabaja en el área de la efectividad escolar y el mejoramiento escolar se pregunta qué cosas son las más efectivas, qué prácticas son las que nos pueden ayudar a mejorar el rendimiento y el aprendizaje de los estudiantes. Y muchos de esos trabajos han mostrado que la evaluación formativa, es decir, lo ocupo el símil de evaluar para el aprendizaje, no de el aprendizaje, sino que la evaluación para el aprendizaje o la evaluación formativa está asociada a mejorías en el rendimiento de los estudiantes. Entonces, es un momento de cambio y en ese sentido es una oportunidad para que volvamos a resaltar y a reflexionar en torno a las prácticas evaluativas que muchas veces está restringida a algo más sumativo, a una evaluación del aprendizaje. Muchas veces nos concentramos mucho en saber qué han aprendido los estudiantes y la invitación hoy día es a reflexionar en términos de cómo han aprendido y cómo pueden seguir aprendiendo y cómo puedo yo enseñar de manera más efectiva, que son los temas de la evaluación formativa. Ahora, eso no significa, Bernardita, que
que tengamos que eliminar estas mediciones estandarizadas, sino que básicamente repensar el sentido que éstas tienen para las instituciones educativas, ¿o no? Claro, yo entiendo la evaluación formativa y la evaluación estandarizada como un continuo. Y podemos aprender formativamente incluso del CIMSE, de todas las evaluaciones. Pero si solo nos quedamos en evaluar el aprendizaje, perdemos la oportunidad de mejorar el proceso, porque la evaluación formativa se refiere al proceso de aprendizaje, no solo al producto final que se puede ver, que lo podemos medir en una prueba o en un instrumento estandarizado. ¿Tú ves con buenos ojos la evolución que ha tenido el modelo de evaluación del desempeño de las escuelas y consecuentemente su clasificación en Chile, desde la política implementada a través de la Agencia de Calidad? Sí, creo que hay una gran oportunidad de ampliar el concepto de qué entendemos por calidad, qué entendemos por aprendizaje, y una de las cosas que es súper interesante es que, por ejemplo, en el mismo sitio web de la Agencia de la Calidad, aparece la evaluación formativa como uno de los pilares de esta nueva política educativa. Entonces, creo que es muy importante porque el mensaje es fuerte. No basta con que los niños rindan bien en una prueba de lenguaje o matemática, sino que también queremos ver nuevas prácticas de evaluación formativa para ver el efecto que pueden tener en ese mismo aprendizaje. Ahora, pensando en la cultura evaluativa que tenemos en los establecimientos, claramente la política también crea cultura, sí, claramente. Pero, ¿cuáles son los elementos críticos que tú estimas que tiene la cultura escolar, pensando en este enfoque y en este énfasis mayor de la evaluación formativa que tú estás planteando? Yo creo que muchas veces tenemos una cultura muy fuerte basada en instrumentos estandarizados, en el uso y aplicación, por ejemplo, de rúbricas. Nos preocupamos mucho de que las pruebas estén bien calibradas, sean buenos instrumentos. Creo que nos falta ocupar esos instrumentos y otros instrumentos para que nos digan cómo vamos avanzando con respecto al aprendizaje y a la enseñanza. Y en ese sentido, creo que nos falta este enfoque de evaluación formativa que se refiere básicamente a ir reflexionando en el proceso de enseñanza-aprendizaje y transformar la enseñanza-aprendizaje en un diálogo, en donde todo el tiempo, cada vez que enseñamos, vamos viendo cómo están recibiendo los estudiantes ese aprendizaje y qué evidencia podemos tener de eso en el mismo proceso para ir ajustando nuestra enseñanza. Entonces, es un cambio más es una invitación más hacia una enseñanza dialógica o de diálogo, más que a una evaluación que está fuera del proceso o al final del proceso. Correcto. De enseñanza-aprendizaje. O sea, complementar la evaluación de producto, sí, o la evaluación como resultado con una evaluación más de proceso, poniendo la atención a cómo está transcurriendo el aprendizaje de los niños, cómo están desarrollándose las actividades para los profesores, poniendo énfasis en ese impaso, ¿no? Sí, porque el aprendizaje es invisible, ocurre al interior no lo podemos ver, solo podemos buscar evidencia de ese aprendizaje y a eso se refiere la evaluación formativa, a ir recolectando esa evidencia que nos permita ir mejorando la práctica y las oportunidades de los estudiantes de aprender mejor. A propósito de lo que estamos conversando, un profesor y unos directivos también nos señalaban que en realidad la evaluación tiene que ser objetiva. Y esa objetividad está dada por hacer buenos instrumentos. ¿Qué dices tú a eso? Yo creo que eso es muy importante, pero es solo parte de la historia. Si yo aplico una prueba, un instrumento, obviamente, si está bien calibrado y es un buen instrumento, me va a permitir emitir un juicio respecto al aprendizaje que tuvo un estudiante. Pero si yo, por ejemplo, ese instrumento me focalizo en qué aspectos fueron los más débiles, por ejemplo, veo cuáles son los errores recurrentes que han tenido los estudiantes, eso
si impacta mi práctica, es decir, puedo, por ejemplo, reforzar algunos elementos a partir de esa evaluación final o sumativa que tú describías, entonces voy a aumentar la oportunidad de los estudiantes de aprender más y mejor. Okay. Y yo de enseñar más y mejor. Claro. O sea, es principalmente la posibilidad de emitir un juicio respecto a lo que entregan esos instrumentos como a esa evidencia para mejorar mi práctica. Jorge. Sí, en el chat. Jessica Ponce, desde el chat, nos pregunta: ¿cómo ayuda a mis docentes a cambiar la mentalidad sobre la evaluación formativa? Yo creo que esto es súper importante porque los directores y los líderes educativos tienen un rol central en abrir oportunidades para la evaluación formativa. Muchas veces la evaluación formativa parece ser más desordenado. Se asocia al diálogo, se asocia tal vez a la coevaluación, a la autoevaluación de estudiantes. Por lo tanto, poder vincular oportunidades de desempeño profesional, poder trabajar en red, por ejemplo, saber en procesos, por ejemplo, reflexivos con los profesores, que ellos puedan contar cómo están evidenciando el aprendizaje de los estudiantes y cómo su propia práctica va mejorando, es muy importante. Esto se puede ver, por ejemplo, en las mismas planificaciones, en que se resalte el cómo van a saber cuán bien están aprendiendo los estudiantes durante el proceso, sin esperar hasta el final. Todo ese tipo de reflexión, de diálogo con los docentes es central, y es central que los directores entiendan que hay múltiples formas de hacer evaluación formativa. No hay solo una forma correcta, sino que es un conjunto de prácticas que los docentes van echando mano para poder ir reajustando su aprendizaje y la enseñanza. Por tanto, podríamos decir que el director o directora o el equipo directivo es clave para generar estos espacios de conversación al interior de la institución educativa que les permita a los docentes compartir cómo lo están haciendo, qué les está resultando, qué podría mejorar en esta línea de tener cada vez más información respecto de cómo está ocurriendo el aprendizaje, ¿no? Sí, eso es clave. Hay un estudio que a mí me gustaría resaltar, que es un estudio realizado por Susan Buchard y Connie Moss en el 2013. Lo hicieron en 12 establecimientos educacionales, 5 de básica y 7 de media. Y tenía una metodología de investigación-acción en que los directores se pusieron en el rol de aprendices y dijeron: queremos saber cómo estás evaluando. Le dijeron a los profesores: queremos reflexionar con ustedes y queremos que ustedes nos enseñen a nosotros cómo están llevando a cabo la evaluación formativa y cuáles son esas prácticas. Y entonces los profesores fueron filmando momentos de la clase en que implementaban evaluación formativa, y eso lo llevaban a la sala cuando se reunían los profesores y discutían cuáles habían sido más efectivos, cuáles menos efectivos, etc. Y esa investigación muestra resultados muy importantes, muy positivos en el aprendizaje, en una mejoría en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, eso fue un cambio iniciado por los directores, en que los profesores buscaron esa evidencia y a partir de eso pudieron mejorar sus prácticas de evaluación formativa. Ese es el rol, ese es el llamado para los directores. O sea, la verdad es que es difícil poder separar el trabajo de los directores o de los directivos en general con el trabajo de los docentes. Pareciera que hoy día cada vez sabemos más que esta relación de trabajo es clave y muy productiva, y además con evidencias de impacto en los aprendizajes de los estudiantes. Sí, eso es muy, muy importante. Y quisiera que nos centráramos un segundo en esta diapositiva que en el fondo resume un poco lo que hemos venido discutiendo y tiene que ver con una definición de evaluaciones formativas, porque como hay muchos investigadores que han trabajado en el área de evaluación formativa, es difícil encontrar una definición precisa porque hay distintos enfoques. Entonces a mí me gustaría compartir con ustedes esta definición porque junta la enseñanza y el aprendizaje. En el fondo plantea que la evaluación formativa genera información relevante sobre el aprendizaje
para hacer dos cosas simultáneas. Por un lado, monitorear el progreso individual del aprendizaje de los estudiantes en términos de lo que los estudiantes aprendieron y no aprendieron, y lo que los estudiantes pueden y no pueden hacer, y al mismo tiempo nos permite evaluar la efectividad de la enseñanza del profesor en términos de qué necesita modificar o qué necesita reenseñar, o para darse cuenta que este contenido o esto ya lo enseñamos y seguimos adelante. Y lo que ponen énfasis estos autores, Ainsworth y Inviget del 2006, lo que ellos ponen mucho énfasis es en que si una práctica evaluativa no impacta y no informa mi enseñanza, no se puede llamar formativa. Entonces eso es importante porque muchos autores solo o principalmente resaltan el efecto de la evaluación formativa para el estudiante, pero yo creo que es mucho más interesante mirar cómo la evaluación formativa impacta a ambos. O sea, es también, tiene una doble mirada, claro. ¿cierto? O como veo en tu diapositiva, tiene una bifurcación, claro. Pero solo para fines visuales las separamos, pareciera que están integradas, ¿no? Están integradas, sí. Están integradas. Ahora, claro, la evaluación formativa, en algunos casos, y esto uno lo ve en la cotidianidad de las conversaciones que tiene con los profesores y con los directivos, ¿cierto? Pareciera que la evaluación formativa es solo pensando en el estudiante, pero tú señalas que es también doblemente relevante si además le permite tener información al profesor, sí. Para ajustar su trabajo de aula. Sí, ese es un punto crítico que... ¿Podríamos decir que eso es evaluación formativa? Sí. Es aquella práctica que me permite retroalimentar y cambiar mi propia enseñanza y ajustarla a aquellas cosas que veo que los estudiantes necesitan más, etc. Que es algo que los profesores todo el tiempo están haciendo. Tal vez no le llaman evaluación formativa, tal vez cuando hacen una pregunta y miran el rostro de sus estudiantes y ven que algunos están con cara de colgado y extienden una explicación, eso es parte de una evaluación formativa. Muchos profesores lo hacen. Muchos profesores lo hacen de manera cotidiana. Claro. Entonces, mucho de esto, por eso digo, esto no es nuevo, el énfasis es nuevo, pero muchas de estas cosas son inherentes a la práctica docente. Correcto. Ahora, Bernardita, ¿qué no es evaluación formativa? Bueno, evaluación formativa no es un mini test, o sea, no es un pequeño ensayo de CIMSE. Eso no es evaluación formativa, no es centrarse solo en instrumentos, como decíamos, que quieren medir el final de un proceso, el producto de un aprendizaje. Evaluación formativa no es calificar solamente un aprendizaje. Sí podemos aprender formativamente de una prueba que ha sido calificada, pero eso no lo hace una evaluación formativa. No sé si me explico. Sí, claro, Entonces, claro. muchas veces es estas prácticas que hacemos cotidianamente, que tenemos menos sistematizadas, porque algunas formas de evaluar formativamente pueden ser in situ, pueden ser algo que estoy enseñando algo, me doy cuenta que los estudiantes tienen alguna dificultad y les explico cómo extiendo, por ejemplo, una explicación, o pueden estar dentro de la propia planificación. Pero se refieren a prácticas que los profesores todo el tiempo están desarrollando y pueden potenciar más aún en la sala de clase. Probablemente esto sea más cotidiano de lo que pensamos, porque los profesores trabajan a veces siempre poniendo atención a eso. Probablemente lo que necesitamos sea intencionar más esto, sí. Usar más esta información para poder hacer los ajustes que requerimos. Sí. Ahora, no se olviden que pueden hacernos llegar las preguntas, estamos atentos recibiendo, ya hay varias preguntas y en su momento las vamos a enunciar para poder compartirlas. Ahora, siempre profundizando en esto que me parece interesante, una última reflexión en torno a qué tan importante son, a propósito de una pregunta, crear culturas para esto, porque pareciera que hay algunos elementos que son como piedras en el camino para poder llegar a esto.
¿tú encuentras que deberíamos empezar por algún lado para tratar de hacer más evidente y hacer más intencionado este trabajo formativo? Sí, yo creo que toda la cultura de la confianza y es muy importante. Si en el fondo, como docentes, ocupamos la evaluación para saber en qué están los estudiantes, y si es que hay algo que todavía falta, no los calificamos, sino que les podemos, por ejemplo, entregar retroalimentación que les permita a ellos seguir avanzando o saber dónde buscar. También la confianza de que los estudiantes pueden ser recursos de aprendizaje entre ellos. Si confiamos también que podemos intencionar una interacción entre estudiantes, entre díadas o entre grupos de estudiantes para que ellos también aprendan a evaluarse formativamente, estamos enriqueciendo la cultura del aprendizaje y la enseñanza, porque un profesor solo no puede estar evaluando formativamente todo el tiempo a todos los estudiantes. Entonces tiene que pensar en cómo se articula esto como un sistema de actores que estamos aprendiendo. Podrían participar los propios estudiantes de eso, ¿no? Total, o sea, definitivamente. La evaluación formativa no es algo que se implementa solo desde el profesor hacia los estudiantes, sino que también se refiere a las prácticas que el propio profesor organiza para que los estudiantes se evalúen formativamente. Por ejemplo, compartiendo una rúbrica con respecto a un ensayo, por ejemplo. Tú puedes mostrar qué aspectos se esperan de este texto y los estudiantes buscar evidencia de esa... O sea, el mismo trabajo, en vez de llevárselo para la casa, en vez de corregir, por ejemplo, este ensayo después de la jornada en la casa, esto puede ser corregido entre los estudiantes y aprender de esos errores. Entonces, por ejemplo, para eso, si es que ponemos una nota, si es que calificamos eso, estamos mucho más lejos de generar un ambiente propicio para que los estudiantes aprendan. Este tipo de evaluación formativa tiene que ver con entregar retroalimentación descriptiva de lo que está ocurriendo. Ok, muy bien. Parece que tenemos una pregunta, Jorge. Sí, tenemos una pregunta en el chat de Nelson. Pregunta, ¿cómo poder conciliar la gran exigencia de alcanzar cobertura curricular versus tiempo para promover una efectiva evaluación formativa? Esto es súper importante porque este es uno de los desafíos de la evaluación formativa, que toma tiempo en dos direcciones. Uno, es que no se trata de una práctica, si yo como escuela me comprometo a fomentar la evaluación formativa, no es algo que va a ocurrir de un día a otro, sino que tiene que ver con algo extendido en el tiempo. La mayoría de las investigaciones que muestran resultados significativos hablan de implementaciones que van de 1 a 4 años. Eso es lo primero con respecto al tiempo. Y con respecto al tiempo de enseñanza, toma más tiempo y obviamente estamos aquí tensionados por las demandas curriculares. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que dábamos de transformar el curso en una comunidad de aprendizaje, ocupando a los estudiantes como evaluadores formativos de sus propios pares, es una forma de ocupar eficientemente el tiempo. Otra manera es que a veces hay muchas claves que dan los estudiantes que son no verbales, que tienen que ver con su postura, que tienen que ver con su mirada y que no requieren al profesor mucho tiempo para darse cuenta que están colgados o están ya aburridos o están motivados o están desmotivados. Entonces, es importante también tomar en cuenta seriamente ese tipo de información que ellos están entregando para ir ajustando la enseñanza y el aprendizaje. Ahora, es cierto lo que plantea el profesor, que el paradigma de pasar la materia, porque hay que cumplir con un currículum y que pareciera que mientras más materia pasemos, ¿cierto?, estamos mejor, es algo cierto y es algo que tiene presión de distinto tipo. Pero pareciera que esa exigencia de tener que cumplir con un currículum puede también coexistir en la forma como tú lo planteas, buscando nuevas estrategias para poder incorporar estudiantes o a otros compañeros en esa línea, digamos, de optimizar los tiempos y estas exigencias que tienen los colegios y particularmente los profesores. Sí, obviamente es una tensión y la evaluación formativa no opera en forma, en
en una cosa aislada de todas las prácticas. Claro. Pero si queremos fomentar la evaluación formativa, tenemos que hacer las cosas de otra manera. No podemos seguir enseñando de la misma manera y además agregar evaluación formativa. Tal vez necesitamos dedicarle más tiempo a la evaluación formativa, por ejemplo, entregando retroalimentación descriptiva, por ejemplo, mostrando casos que muestren específicamente qué es lo que esperamos del desempeño de los estudiantes o cómo se ve, siguiendo con el ejemplo del ensayo, cómo se ve un ensayo de calidad, por ejemplo, mostrando y haciendo explícito todos los aprendizajes que están ahí descritos. Entonces es un llamado a enseñar de otra manera. Bien. Otra pregunta del chat. Ana María desde Providencia nos pregunta: ¿cuáles son los argumentos que un docente puede dar a sus estudiantes para incentivarlos a realizar las evaluaciones formativas con seriedad y responsabilidad, al igual que las sumativas? ¿Y cómo hacerlo con alumnos de distintas edades? Esa pregunta es súper interesante, porque habla de la diversidad también de escenarios y de niveles educativos, que ahora estamos hablando como a nivel general, pero obviamente esto tiene diferencias si estamos hablando del comienzo de la educación formal o estamos hablando de media. Yo creo que hay dos cosas que es importante resaltar. La primera es que lo que, por ejemplo, encontraron en esta investigación, Coley y Macmillan en el 2010, se dieron cuenta que cuando los profesores implementaban evaluación formativa, los estudiantes aumentaban su motivación por aprender. Y esto es porque sentían que ellos ahora sí lo podían hacer. Es el efecto contrario de la calificación. O sea, porque si nosotros, por ejemplo, solo entregamos una prueba y por falta de tiempo les damos solo una nota, aquellos estudiantes que les va bien, que obtienen un 6 se quedan contentos y tal vez no hacen un esfuerzo mayor por seguir avanzando porque creen que ya lo lograron. Y entonces generamos complacencia y aquellos estudiantes que les fue mal, que obtuvieron una calificación baja, se sienten desesperados porque ¿qué sentido tiene esforzarse si no sé en verdad cómo seguir avanzando? Entonces, cuando los profesores han evaluado formativamente, describiendo, compartiendo los objetivos de aprendizaje, explicitando los criterios de éxito de lo que se espera, han visto un aumento en la motivación de los estudiantes. Lo segundo es que una cosa muy importante que se ha visto también en la investigación es que la mejoría de los aprendizajes con la evaluación formativa se da específicamente con aquellos estudiantes que parten con un bajo rendimiento. Ellos son los que más se benefician de la evaluación formativa y eso se vincula con el tema de la equidad. Porque lo que se ha visto en aquellos profesores que implementan la evaluación formativa es que la brecha de rendimiento al interior de la sala disminuye. Entonces, esas son 3 razones por las cuales los estudiantes se pueden sentir más motivados para ser parte de la evaluación formativa, porque van a aprender y van a ver explícitamente cuál es el criterio que se está utilizando para saber cómo está su aprendizaje. Va a retroalimentar su aprendizaje y eso los lleva a sentir un mayor control de su propio proceso de aprendizaje y una mayor motivación, y es lo que llamamos el círculo virtuoso de la evaluación formativa. Bien, o sea, no debemos esperar que lleguen a la sala estudiantes motivados, sino que implementando enfoques de este tipo podemos motivar a los estudiantes a tener control sobre su propio aprendizaje, poner sus propios desafíos y de esa manera también incrementamos su compromiso, que es lo que estaba planteando también el profesor. Sí, y esto se puede hacer desde cursos pequeños a cursos, o sea, no es que la evaluación formativa solo se haga en educación primaria o secundaria, sino que obviamente eso se tiene que ir ajustando al nivel escolar en que estamos hablando. Podría ser que hacia los cursos de niveles superiores el protagonismo de los estudiantes también sea mayor y la calidad de esa participación también sea distinta, ¿ya? En los cursos más bajos puede que requieran de mayor compañía del profesor, más cercanía,
¿Podría ser eso? Sí, pero si uno ve, por ejemplo, en el sitio web de la Agencia de la Educación, hay unos videos muy interesantes de profesores que han implementado estrategias de evaluación formativa, principalmente en educación básica. Y vemos cómo la participación ha aumentado, cómo los niños han implementado pequeñas cosas. Por ejemplo, han repartido A, B, C, D, y el profesor hace una pregunta en voz alta y los niños dicen cuál creen que es la respuesta, y a partir de eso los profesores readecúan su enseñanza, explicando aquellas cosas que, por ejemplo, no se entendieron bien. Por ejemplo, han entregado unas pequeñas tabletas en que los niños responden. O sea, son muchas estrategias para generar un diálogo con los niños. Y todas esas estrategias muestran bastante autonomía de los niños en educación primaria. Entonces yo creo que nunca es demasiado temprano para empezar fomentando la evaluación formativa. Y lo que esperamos, obviamente, es una independencia creciente de los estudiantes con respecto a su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerdo que hace tiempo atrás conocimos de prácticas de profesores de matemática que hacían que los estudiantes que llegaron a distintos resultados con un ejercicio pudieran demostrar frente a sus compañeros por qué habían llegado a ese resultado, y el profesor de matemática los hacía debatir sobre eso. Claro. ¿Ya? Me parece muy interesante esa apuesta, digamos, pedagógica que ha hecho ese profesor con estudiantes, y eran también de educación básica. Claro, se vincula con ese tipo de prácticas porque muchas veces podemos llegar a la respuesta correcta por error o porque miramos para el lado, pero no entendimos cómo llegamos a esa respuesta. Si es que somos capaces de ver y hacer explícito el proceso que los llevó a esa respuesta, podemos entonces mejorar ese aprendizaje. O sea, eso se transforma en una evaluación formativa. Correcto. Muy bien. Bernardita, ¿qué te parece si entramos un poquito en la sala de clases? ¿Ya? Gustaría en general compartir algunos elementos más específicos relacionados de cómo podríamos trabajar en la sala de clases en distintos momentos la evaluación formativa para el aprendizaje de los estudiantes. Mira, a mí me gustaría, para vincular estos dos temas, la diapositiva que les estoy mostrando ahora es una especie de panal de abeja en donde cada celda muestra una investigación en evaluación formativa que tiene que ver con prácticas en la sala de clase. Okay. Entonces, por ejemplo, la primera azul, que dice que los docentes efectivos monitorean el aprendizaje, eso es el estudio de Hattie que mencioné al principio, y que ha sido un estudio muy influyente porque él siguió a estos profesores que en contextos vulnerables, por ejemplo, lograban resultados sorprendentes de aprendizaje con sus estudiantes, y se dio cuenta que lo que estos profesores hacen todo el tiempo es monitorear el aprendizaje de sus estudiantes. O sea, no es que se paran y enseñan y después evalúan, sino que están todo el rato enseñando, evaluando en una especie de diálogo. Y entonces eso nos da una luz sobre cómo llevarlo a la práctica. Obviamente esto está tensionado con lo que decía una de las preguntas anteriores, ¿cómo lo hacemos con el tiempo? Porque el diálogo sabemos que nos puede llevar también a hacer menos efectivo el tiempo de aprendizaje. Pero esa es como un poco la lógica de traer esta práctica a la sala de clase. Lo segundo es el feedback o retroalimentación, cómo esto impacta positivamente en el desempeño y en la motivación. Hay un estudio súper interesante que se realizó en Israel, en donde compararon 3 prácticas de evaluación. En una, los niños hacían una tarea, una actividad de aprendizaje, y habían 3 grupos aleatorios. A uno le daban retroalimentación solo con una calificación, al segundo le entregaban retroalimentación con una descripción, un feedback o retroalimentación descriptiva y una nota, y el tercero solo le entregaba una retroalimentación descriptiva. Y lo que se vio es que los estudiantes aprendieron más y se motivaron más con el aprendizaje en el grupo en que no había calificación.
en el grupo en que se les decía qué cosas habían estado bien, qué cosas faltaban y cómo podían llenar esa brecha. Esos eran los estudiantes que mejor aprendieron y entonces también nos da una luz de cómo implementar esto en la sala de clase. Si como profesor yo entiendo y sé en qué están mis alumnos y logro mostrarles cuál es el próximo paso y cómo pueden llegar a él, es que estoy evaluando formativamente y les voy apoyando en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Correcto. Perdón, respecto del feedback. Este feedback respecto a esa investigación fundamentalmente era grupal, individual. ¿Cómo transcurría ese proceso? El feedback en este caso, en esta investigación, era individual. Era individual, estudiante por estudiante. Y la mayoría de las veces el feedback se queda solo en aspectos motivacionales. Bien hecho, muy bien. Ese no es el feedback que es efectivo. El feedback efectivo es aquel que puede mostrar, como mencionaba anteriormente, qué cosas se requieren hacer para seguir avanzando y mostrar algún ejemplo. Por ejemplo, todo el feedback, por ejemplo, cuando los profesores muestran un ejemplo de una tarea bien hecha, algo que ellos consideran logrado, y eso se disemina entre los estudiantes, por ejemplo, mostrando por qué esta persona, por qué este estudiante logró la meta de aprendizaje, describiendo justamente cuáles son los aspectos que conforman ese desempeño, logra que es una especie de andamio para los demás. Correcto. Constituiría un referente para que los demás vayan mirando sus brechas. Claro. Qué tan cerca o qué tan lejos estoy, qué me faltó aquello respecto de este buen trabajo. ¿Me parece bien? Claro. ¿Hay algún otro elemento que podamos agregar? Sí, también, a ver, también, bueno, en esta investigación estaba también la idea de los directores, que ellos se percibían como aprendices, que ellos iban a la sala de clases a decir, ¿sabes qué? Hoy día quiero aprender de cómo estás haciendo la evaluación formativa, y eso generó una cultura de apoyo de los directores diciendo en qué necesito apoyarte para que tú sigas evaluando formativamente a los estudiantes, por ejemplo. Eso también generó un aspecto muy positivo en la sala de clase, cuando los profesores se sentían apoyados por los directores, apoyados también en la búsqueda de distintas prácticas, porque a veces no todas las prácticas van a ser efectivas. Algunas veces uno cree que esta forma de evaluar formativamente va a ser fantástica y resulta que no resultó. Entonces también está esa oportunidad de aprender de esos errores y de ir sistematizando esa experiencia. En los contextos en que se daba esa especie como en que los directores y los profesores toman este rol como de antropólogos, de ir recogiendo evidencia del aprendizaje y haciendo explícito ese aprendizaje, haciendo explícitos sus juicios, se genera una mejoría en el aprendizaje a través de lo formativo. Correcto. Ahora, claramente esto implica también mirar al estudiante de una manera distinta, no como objeto de un proceso de aprendizaje, sino como sujeto activo de este proceso. También significa construir relaciones de confianza. A veces hemos pensado que los niños no son capaces, pero nos dan muestras evidentes de que efectivamente pueden hacerlo. Una directora nos contaba cómo a algunos profesores les había costado, pero finalmente pudieron lograr aceptar que los estudiantes hicieran también, opinaran sobre lo que estaban haciendo. Eran estudiantes más grandes, pero eso fue un trabajo que fue interesante que desarrolló esa directora en ese colegio para poder tener la mirada de los estudiantes. ¿Qué me están diciendo ellos respecto de lo que estamos haciendo? Y eso también es estar abierto a hacer que ese otro que está en la sala de clase también es alguien importante para opinar sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que estoy aprendiendo. Sí, eso es muy importante, y también aquí es importante el rol que juega la familia, porque muchas de las implementaciones de evaluación formativa por ejemplo, ocupan las reuniones de apoderados para justamente mostrar
qué es lo que se ha ido haciendo, cómo lo pueden apoyar también desde la casa. Esta es una forma también de apoyar a los papás, Sí. porque la evaluación formativa debería ser una cultura que también esté en la casa, Sí. ¿no? Exactamente, no es algo que termina en la sala de clases, sino que es algo que también como apoderados, como padres podemos hacer. Claro. Esto podría ser una forma distinta también de enfrentar reuniones con los padres. Absolutamente. Mostrar productos de aprendizaje de los estudiantes, ¿cierto? Cómo han logrado este nivel de desempeño, cómo podríamos mejorar este otro nivel si es que los niños están en esto. Generar una cultura para que los papás, ¿cierto?, también se transformen en agentes que motiven el aprendizaje de sus hijos e hijas. Sí. Tenemos una pregunta. Guillermo Soto pregunta, ¿la evaluación formativa nos permitirá potenciar el trabajo interdisciplinario entre docentes? Sí, la evaluación formativa se puede utilizar, por ejemplo, en proyectos interdisciplinarios. No hay ninguna limitación para que esto solo sea de una disciplina. De hecho, creo que se puede potenciar mucho con proyectos que integren distintas disciplinas, áreas curriculares y a distintos docentes. Y de esa manera también se puede hacer más efectivo la enseñanza. Pensando en las habilidades del siglo XXI que necesitamos potenciar, no se pueden ver solo en un determinado sector de aprendizaje o en una determinada asignatura. Ahí la mirada de todos los sectores también podría ayudar con este enfoque formativo que en distintas actividades o acciones en las que se desempeñan los estudiantes podrían estarnos dando evidencias de qué está ocurriendo, por ejemplo, con su pensamiento crítico o qué está ocurriendo con alguna otra habilidad que como colegio nos interesa desarrollar en los estudiantes. Sí, eso es muy, muy importante. Y yo quisiera aquí traer un poco de mi experiencia pues yo he estado viviendo los últimos años en Inglaterra y mis hijos van al colegio allá, a un colegio público. Y las reuniones de apoderados lo que ocurre es que antes de conversar con los profesores, primero nos pasan los cuadernos de los niños para que podamos primero ver qué han estado haciendo y podemos ver el feedback que se les ha entregado. Y la reunión es con los niños. Entonces, con los niños les preguntamos qué es lo que has aprendido, dónde sientes que necesitas ayuda, cómo podemos ayudarte. Entonces, se pone a los estudiantes como los responsables de su propio proceso y tanto los docentes como los apoderados nos ponemos al servicio de ese proceso. Interesante. Que genera algo muy interesante porque en el fondo les hace a ellos ser críticos con respecto a su propio proceso y estar conscientes de cómo los podemos ayudar a aprender para aprender. Correcto. Tú nos comentabas durante la mañana que, como para entrar en un tema que queremos entrar ahora al final, sobre casi el final de esta conversación, que hasta sexto básico más o menos o el equivalente tampoco les entregan notas a ustedes. Claro, eso es coherente con el sistema inglés en que tienen una evaluación sumativa, estandarizada a fines de sexto básico, pero antes solo es feedback descriptivo. Entonces, eso hace que todos sientan que tienen algo que aprender, todos sienten que tienen algo que mejorar y se van comparando con respecto a sí mismos más que con respecto a los otros. Eso probablemente nos mete en el tema de la cultura de la calificación. Sí. Que nosotros sabemos que es una cultura fuerte en nuestra sociedad y particularmente en nuestro sistema educativo. La calificación es para poder acceder a la universidad, para poder acceder a ciertos beneficios, para poder rankear de pronto ciertos premios dentro del colegio. El premio al mejor promedio siempre es un premio bienvenido en las familias y en todos lados. ¿Cómo puede coexistir esta mirada de la evaluación formativa con la calificación que es tan tradicional en nuestro sistema? Yo creo que un ejemplo súper preciso es, por ejemplo, haciendo explícito y compartiendo las rúbricas que ocupamos para evaluar. Si nosotros como docentes decimos, mira, de esta manera voy a evaluar, estas son las cosas que vamos a buscar, hacemos transparente el proceso de corrección y de calificación,
damos una oportunidad para que los estudiantes aprendan qué es lo que se espera, es decir, ser específico con respecto a cuáles son los objetivos de aprendizaje, cómo pueden evidenciar eso y cómo se pueden inspirar en algún ejemplo, por ejemplo, si es que trabajan entre pares. Entonces, la calificación no es que esté, claro, el exceso de calificación no es un terreno fértil para la evaluación formativa, pero tampoco significa que no podamos implementar la evaluación formativa en nuestro contexto que sí nos requiere calificar. Entonces, el punto es cómo podemos integrar estas dos Claro, prácticas. Estuve en un colegio hace un año atrás escuchando un consejo de evaluación y me llamó la atención que frente a dos cursos, un A y un B, que era un sexto A, un sexto B, en una asignatura que tenían profesores distintos en la misma asignatura, un profesor dijo que él solo ponía 4 calificaciones, otro profesor en el mismo colegio, en el mismo nivel, pero el curso B, tenía 7 calificaciones. ¿Ya? Es también adecuado que los colegios manejen orientaciones, se pongan de acuerdo en ciertos lineamientos pedagógicos para poder tener una práctica evaluativa con este foco más formativo los estudiantes, más que en el exceso de calificaciones? Sí, yo creo que es muy importante que hay marcos regulatorios, pero cada colegio, cada establecimiento interpreta ese marco y puede definir algunos parámetros. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer 3 calificaciones y ocupar tal vez esos instrumentos, esas pruebas con las que se calificaron, ocuparlos, sacarles más el jugo y trabajarlos formativamente, va a ser al final mucho más fructífero que hacer mucho más trabajo de crear instrumentos y evaluar nuevos contenidos. Correcto. Ahora, en ese sentido también es conveniente socializar esto no solo con los estudiantes, con los profesores, también con las familias. Pareciera que la nota es como la aspiración máxima para que yo pueda saber que mi hijo está bien o que mi hija está alcanzando buenos aprendizajes, ¿no? Claro, yo creo que si somos capaces de seguir emitiendo juicios respecto al aprendizaje, pero de manera descriptiva, evitando las notas, se van a dar diálogos mucho más interesantes también con los padres. Porque cuando vemos los números asumimos que ya sabemos si está bien o mal y no nos fijamos en el qué es lo que necesitamos, dónde necesitamos apoyar a nuestros hijos, por ejemplo. Los padres también nos quedamos con la nota como que esa es la respuesta. Y eso puede ser el comienzo de una conversación. Ok, ahora pensando en esto, porque creo que el tema de la calificación, durante la semana una profesora nos decía, a mí me exigen calificación, a propósito de esta invitación a conversar sobre evaluación formativa. Entonces, si quizás este sea un tema que requiera mucho diálogo en el colegio, porque el tema es cómo el colegio lleva a las familias a esta comprensión y no al revés, que nos ha pasado que por presiones externas finalmente terminamos cayendo en lo tradicional. Uh-huh. Sí, yo creo que los padres podemos también ser un espacio de diálogo y justamente de fijarnos y de valorar qué es lo que se espera del aprendizaje y dónde podemos nosotros apoyar en esa dirección y no esperar solo notas. O sea, yo creo que eso es muy importante. El cambio también puede partir desde los padres. Sí. Bueno, Jorge, no sé si... Muy bien. Quedan algunas preguntas para resolver. Probablemente algunas otras las vamos a retomar, pero creo que este es un diálogo que hay que seguirlo dando, ¿no? Sí. ¿Verdad, Bernardita? Mira, esto, como para resumir un poco lo que hemos hablado respecto a la sala de clase, hay algunas estrategias para implementar la evaluación formativa que yo he resumido. Una, por ejemplo, aclarar, comprender y compartir las metas de aprendizaje y los criterios de éxito para su logro. Es decir, ser muy explícitos qué es lo que queremos enseñar
y cómo vamos a dar cuenta de aquello. ¿Qué es lo que vamos a estar mirando, por ejemplo, si estamos haciendo una prueba? Eso es el primer paso. El segundo es diseñar discusiones efectivas de aula y otras actividades de aprendizaje que generen evidencia de la comprensión de los estudiantes. O sea, muchas veces no necesitamos generar un nuevo instrumento, sino que basta con dialogar y, por ejemplo, hacer que un estudiante le explique a otro y nosotros poder escuchar, y así nos vamos a dar cuenta cómo realmente está ese aprendizaje y podamos ajustar nuestra enseñanza. Proporcionar retroalimentación que apoye el progreso del aprendizaje. Esto que estábamos diciendo de siempre mostrar dónde están, cómo pueden seguir avanzando. Posicionar a los estudiantes como recursos instruccionales para sus pares. Esta idea de que la evaluación formativa no es algo que implemento yo con 1 contra 40, sino que es cómo entre pares, entre pequeños grupos, pueden ser elementos instruccionales unos para otros. Cómo generamos esta comunidad de aprendizaje en la sala de clase. Y lo más importante es cómo vamos posicionando gradualmente a los estudiantes como los dueños de su propio aprendizaje. O sea que al final de cuentas uno no estudia para la prueba o para la nota. Uno estudia porque realmente eso tiene que ver con tus propias habilidades, con tu proyecto futuro, con algo que va en ti, con tu propia educación. Y eso es en el fondo apoyar esa apropiación del aprendizaje por parte de los estudiantes. Y la última diapositiva tiene que ver con métodos de evaluación formativa, y esto es para mostrar que no hay solo una forma de implementar una evaluación formativa. Como decíamos, podemos fijarnos en la comunicación personal, la mirada, cómo estamos sentados, etcétera. Todo eso puede comunicar mucho lo no verbal. Tareas de desempeño, ensayos, cuando los estudiantes hacen cosas, eso también es muy importante. Podemos tomar eso como evidencia de su aprendizaje y ocuparlo formativamente. Respuesta extendida, lo que estábamos hablando recién, de poder, por ejemplo, explicar uno a otro un contenido. Por ejemplo, juntar a estudiantes que tienen diferentes niveles de desempeño, pueden aprender mucho más, tanto es el que enseña como el que escucha. Y también cosas específicas como selección de respuestas cortas, como por ejemplo los ejemplos que son muy interesantes, los que están en el sitio web de la Agencia de la Calidad de la Educación. Hay muchos ejemplos con evaluación formativa entendidas como respuestas cortas. En el fondo es como este feedback que están dando los estudiantes todo el tiempo con respecto a cómo van entendiendo, cómo van siguiendo la clase y dónde están teniendo dificultades o qué cosas las aprendieron sin necesidad de seguir reforzándolo. Muy bien. Bueno, pareciera que el tema de la evaluación es un tema que requiere seguir conversando, y particularmente esperamos que esta conversación active o gatille otras conversaciones en los colegios. Esta conversación va a ser puesta en la página de Líderes Educativos y van a poder eventualmente usarla para conversar o discutir en sus colegios. Claramente hay una tarea que tiene que ver con la organización, como hacemos de la escuela, una organización que trabaja en la línea formativa, porque podríamos llevar esto también, Bernardita, a cómo los directores retroalimentan prácticas de los docentes, que siempre es bueno pensar en retroalimentar para hacer crecer. De esa manera logramos también autoridad. Un connotado profesor español, Miguel Ángel Santos Guerra, dice, tiene autoridad quien ayuda a crecer. Y a mí me parece que ese es el gran sentido que tiene tratar de hacer que otros, a través de conversaciones, feedback, puedan mirar su propio trabajo y ponerse sus propios desafíos. Claramente también hay desafíos a nivel personal, a nivel de la docencia. Los profesores siguen siendo clave, a veces somos injustos con los profesores, pero siguen siendo ellos clave en esta tarea de hacer que nuestros estudiantes se desarrollen en los niveles de excelencia que esperamos que logren para que lleven adelante sus vidas de manera plena. Bernardita, creo que es un momento de agradecer esta conversación. De verdad, lo que hemos compartido hoy por la mañana
también en esta conversación ha sido muy enriquecedor. Les comentamos a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven que mañana por la tarde vamos a estar con un grupo de 40 directivos trabajando el tema de la evaluación, porque creemos que es una tarea que hay que desarrollar. Sabemos que sigues el viaje, el itinerario, pero gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, aquí en la Universidad de Concepción, líderes educativos, y a todas las personas a todos los líderes educativos que participaron a través del webinar. Las preguntas fueron esenciales también para seguir esta reflexión. Así que muchas gracias a ustedes. Bueno, y nosotros nos vemos en una próxima conversación en línea. Hasta pronto.